Continuamos con la segunda unidad, análisis de requerimiento. En las sesiones anteriores abordábamos las organizaciones de estandarización relacionadas con lo que tiene que ver con cableado estructurado. Luego abordábamos las fases en que se desarrollan los proyectos de diseño de redes y abordamos pues algunos puntos importantes que se deben de tomar en cuenta al momento de desarrollar pues un proceso de diseño de red local. Y dentro de eso pues establecíamos algo importante, el uso de las capas o las tres primeras capas del modelo OSI como metodología para desarrollar pues los procesos de recopilación de información, análisis de información y la elaboración del diseño de una red local. Entonces esos aspectos importantes abordábamos en las sesiones anteriores. Durante esta sesión vamos a hablar de otros aspectos que son relevantes para desarrollar pues un proceso de diseño de red local, principalmente en la primera fase, que es la recopilación de información para luego obtener los insumos necesarios para desarrollar pues un proyecto de diseño de red. Entonces parte del proceso de la recolección de información que necesitamos desarrollar para obtener esos insumos o los requerimientos que vamos a necesitar para desarrollar pues nuestro diseño de red, principalmente pues en lo que tiene que ver con el diseño de red local o del cableado estructurado. Entonces las principales formas que podemos utilizar para la recolección de información pueden ser la observación, que puede ser la observación participante. Esta consiste en mirar y ver bajo una estructura guiada e intencionada, involucrándose en el entorno que se escudriña para así precisar la cotidianidad de los sujetos estudiados y comprenderlos. La entrevista puede ser una entrevista en profundidad o puede ser una entrevista abierta. Esta consiste en los diálogos planificados entre el investigador y su entrevistado, entendido esto como el sujeto de estudio, con el propósito de conocer las apreciaciones o puntos de vista que este individuo concibe acerca de determinados tópicos de su vida o de su ambiente. En este caso, tanto la observación como la entrevista, en este caso, pues las vamos a enfocar en los procesos de obtener información o insumos como detalles del tamaño del edificio, los planos de piso, cuántos pisos hay, de qué materiales son las paredes, si son de varios pisos, si existen conexiones entre pisos. Entonces todos esos aspectos son importantes recopilarlos dentro de lo que es pues el proceso de obtener pues esos insumos o cuál es la perspectiva que tienen los usuarios con respecto pues al diseño de red o al rediseño de red que se está requiriendo. No necesariamente puede ser pues un proyecto de diseño nuevo, puede ser también un proyecto de rediseño en el cual pues eh, la empresa requiriente puede solicitar que se desarrollen mejoras, ya sea al diseño o a la infraestructura con que cuenta pues la red. También pueden desarrollarse grupos de discusión. Esta es la integración de varias personas para interactuar e intercambiar ideas sobre un tema que es de interés común para todos. En este caso, pues sería el proyecto de diseño de red o el proyecto de diseño de rediseño de red. Durante los encuentros se trata un punto específico con la finalidad de resolverlo. La actividad es pensada y planificada y la siguen con ciertas
características o funciones que se deben tomar en cuenta al momento de elaborar pues los grupos de discusiones que deben estar enfocados en este caso en lo que tiene que ver con los requerimientos que se necesitan pues para el proyecto de cable estructurado. ¿Cuál de estos mecanismos de recolección de información pues el que vamos a utilizar? Eso ya depende pues de, del equipo que está a cargo de la elaboración del diseño o del rediseño o según pues cuál sea la mejor alternativa. Pues eso es algo ya que puede ser hasta cierto punto personal de las personas que están a cargo de el proyecto o de la iniciación del proyecto de diseño. A veces puede ser más de una técnica la que uno utilice o puede pues hacer combinaciones de las diferentes técnicas que se tienen para recopilar pues la información que se necesita para llevar a cabo pues de manera eficiente el proyecto de diseño o de rediseño de red. Entonces la recolección de la información se da por medio de técnicas que le sirven al investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información que puede darse de diversas maneras. Entonces puede haber información eh, con respecto a las funciones de la empresa, qué funciones desarrolla, qué tipo de datos utiliza, cómo es la infraestructura física del edificio, eh, pues, cuántos departamentos la conforman. Entonces hay un sinnúmero de información en la que podemos estar interesados como futuros desarrolladores del proyecto de diseño o de rediseño de red. Entonces, en ese enfoque, en la sesión anterior hablábamos pues de la parte de la visita in situ o del site survey en el caso de las redes inalámbricas, que es el mismo término, pero que eh, en el caso de las redes inalámbricas pues es como más común se le denomina. En el caso de cableado estructurado generalmente hablamos pues de visita in situ. Entonces los investigadores pueden enfocarse en una investigación cualitativa, que en este caso hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. Entonces, las técnicas cualitativas más empleadas pueden ser la observación, entrevistas, sesiones de grupo, lluvias de ideas, decisiones de consenso y negociación colectiva. Entonces, un proceso de investigación puede ser o puede tener un enfoque cualitativo, puede tener un enfoque cuantitativo. Entonces, la versión cuantitativa concibe la investigación por etapas, que son los soportes para registrar la información recolectada. Es este punto donde se sintetiza y se sistematiza en sí toda la labor previa de investigación. Resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables y conceptos utilizados, pero también sintetiza el diseño concreto elegido para el trabajo. Entonces, generalmente, cuando se desarrolla un proceso investigativo formalmente, eh, todo este proceso de recolección de información generalmente inicia con un marco teórico. Un marco teórico y la definición de variables que van a estar enfocadas en la finalidad de lo que se quiere lograr con el proceso pues investigativo. Entonces, las técnicas cuantitativas son métodos que buscan los hechos o causas del fenómeno y pueden ser numéricas o pueden ser estadísticas. Por lo general, tienen una connotación positiva deductiva de ciencias naturales. Son muy utilizadas para investigaciones sociales y administrativas para tomar decisiones de mercado o extraer conclusiones estadísticas. Entonces, cuando hablamos de valores numéricos, entonces vamos a estar frente a una investigación
del tipo pues cuantitativa. Entonces tenemos un ejemplo de recolección de información. Supongamos que un periodista está realizando una investigación sobre un funcionario gubernamental que habría participado de un acto de corrupción. Para realizar su trabajo periodístico, inicia la recolección de datos entrevistando a otros funcionarios políticos, opositores, policías y autoridades judiciales. Además, accede a documentos que le permiten probar el hecho. Una vez que recolecta todos los datos, los procesa y los presenta con forma de artículos en un diario. Los científicos también desarrollan la recolección de datos. Por ejemplo, un antropólogo puede visitar un pueblo indígena para observar sus costumbres, conversar con los pobladores y tomar fotografías. Los datos recopilados luego pueden ser volcados en una investigación del tipo académica. Entonces, como podemos ver, inmerso en este proceso investigativo, tanto en el ejemplo anterior que observamos, se utilizan pues diferentes técnicas como la observación, el uso de fotografías, conversaciones, que suelen pues ser técnicas que ayudan en todo proceso pues investigativo. Y todo eso pues no está ajeno a ser utilizado en los procesos de diseño o rediseños de redes. La recolección de datos es muy importante ya que permite sustentar el conocimiento que se generará luego. Entonces, muchas cosas de lo que nosotros vamos a plasmar en un proceso de diseño o de rediseño de red va a ser parte de los insumos que los usuarios pues nos proporcionan. Por ejemplo, cuántos puntos de red se van a realizar. Entonces, va a depender pues de información como la cantidad de usuarios o la cantidad de equipos que ellos planifican instalar o la cantidad de dispositivos finales que ellos necesitan instalar. Eh, Otras se obtendrán mediante observación, como por ejemplo eh, la cantidad de materiales a utilizar. Por ejemplo, puede ser mediante pues la observación o la medición del lugar para estimar pues la cantidad de materiales que se van a utilizar. Entonces, como podemos ver, existen diferentes alternativas que podemos tomar en cuenta en todo proceso de recolección de información. Entonces, una vez que ya tenemos pues identificado cuál va a ser el instrumento que vamos a utilizar, puede ser entrevista, puede ser cuestionario, puede ser pues un checklist, pueden ser diferentes alternativas. Entonces, pues podemos proceder a lo que es la elaboración del instrumento de investigación. Entonces, generalmente vamos a pues tener que diseñar. Si vamos a hacer una entrevista, tenemos que planificar cuáles son las preguntas que vamos a formular. Si vamos a hacer un checklist, tenemos que poner pues cuáles son los tópicos sobre los que vamos a investigar y cuáles son las cosas esenciales de las que necesitamos tener información. Entonces, para eso pues vamos a recurrir a la elaboración de un instrumento de investigación. Entonces, ¿qué implica eh, la elaboración de un instrumento de recopilación? Recolección de datos e información, sus características, actividades implicadas con su elaboración y aplicación. La selección de un instrumento o método de recolección, aplicar ese instrumento o método para recolectar datos, preparar las observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se analicen debidamente. Esto bajo la perspectiva cuantitativa. Entonces, por ejemplo, en el caso de los proyectos de cableado estructurado, generalmente, pues si existe un edificio donde se va a desarrollar un proyecto de diseño de red, entonces tendremos que hacer mediciones para poder, pues, estimar cuál es la cantidad de área cuadrada sobre la que se va a desarrollar el proyecto.
y en base a eso poder determinar la cantidad de cable que vamos a utilizar, la cantidad de canaleta, la cantidad de canalizaciones y la cantidad de cuartos de telecomunicaciones. eh, entonces hay un sinnúmero de aspectos que se pueden obtener a base pues de toda la información que se va recopilando a través de un instrumento de recopilación de información. Entonces, un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. En toda investigación cuantitativa, aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en las hipótesis. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe tener un instrumento de medición? La confiabilidad, la ausencia de errores aleatorios, la validez, que en este caso debe evidenciarse por el contenido, el criterio y el constructo. Validez del contenido, lista de variables que pretende medir u observar. Revisar su definición conceptual y comprender su significado. Revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables. Validez del criterio se centra en las relaciones estadísticas existentes entre las mediciones, lo que permite saber si los instrumentos pronostican lo que debe pronosticar o si no, pues, si no es algún tipo de error en los procesos de estimaciones de las variables que se necesitan pues satisfacer una vez pues concluido pues el proyecto de diseño. Bajo la perspectiva cuantitativa, recolectar datos es medir. La validez del constructo implica que los distintos indicadores para elaborar un instrumento son el producto de una buena operacionalización. Una vez que se indica el nivel de medición de cada variable e ítem y que determine su codificación, se procede a aplicar una prueba piloto. Sobre la base de la prueba piloto, el instrumento de medición preliminar se modifica o se ajusta o se mejora. Entonces, generalmente, cuando desarrollamos un proceso de investigación, generalmente a veces lo que determinamos son objetivos. Dentro de los objetivos, pues uno plantea algo que pueda ser medible o algo que pueda ser alcanzable. Por ejemplo, si nosotros vamos a desarrollar un proyecto de diseño de red, tal vez el objetivo general debería estar enfocado pues, en esa acción que vamos a hacer de diseñar o de construir, no sé si ya va a ser una implementación, pero en el caso de que es un proyecto de diseño, entonces podría ser pues diseñar o realizar. Entonces habría que ver cuál es el verbo correcto para determinar pues lo que necesitamos o lo que queremos alcanzar. Que eso pues al final pues sería como un indicador o una variable de lo que uno pretende lograr. Entonces la fuente de datos para la recolección de información. Entonces en las fuentes de datos de dónde vamos a obtener la información o los insumos que nosotros necesitamos para desarrollar nuestro proyecto de diseño de red local. Entonces, dentro de las fuentes vamos a ver que existen fuentes primarias. eh, las fuentes primarias son información recabada directamente de la realidad, proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que contienen los resultados de estudios como libros, antologías, artículos, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes, de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios,
artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en Internet. Entonces, todas estas son fuentes de información primaria y que son pues fuentes de primera mano de las cuales podemos obtener pues información. Y este tipo de información lo podemos obtener a través de visitas de campo. Y para obtener información de una fuente directa, podemos utilizar un instrumento como la observación o la encuesta. Entonces, si queremos obtener todo este tipo de información, podemos hacerla pues a través de estos instrumentos. Las fuentes secundarias. eh, ¿Cuál es una fuente secundaria? Es información recopilada o registrada en un material impreso audiovisual. En este caso ya son listas, compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias publicitadas en un área de conocimiento en particular, las cuales comentan artículos, libros, tesis, disertaciones u otros documentos especializados. Entonces el tipo es documental. Y los instrumentos que podemos utilizar para recopilar la información pueden ser resúmenes, fichas, análisis y críticos. Entonces, estas fuentes de información secundaria, digamos que lo que hacen pues es analizar información que está disponible en fuentes de información primaria y por eso se le denomina pues secundaria. Secundaria, como podemos ver, nos dice que estas son eh, información en las cuales se comentan artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos especializados. O sea que hay una segunda opinión acerca de la información primaria. Y las fuentes terciarias o generales se trata de documentos donde se encuentran registrados las referencias a otros documentos de características diversas y que compendían nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y simposios, sitios web, empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios. Por ejemplo, los directorios de empresas que se dedican a cuestiones de recursos humanos, mercadotecnia, publicidad y opiniones públicas, títulos de reportes con información gubernamental, catálogos de libros básicos que contienen referencias y datos bibliográficos y nombres de instrumentos nacionales e internacionales al servicio de la investigación. En el ejemplo, pues nos indican que un directorio con datos de empresas industriales de un país o directorios de medios escritos, datos periodísticos, revistas y otros tipos de publicaciones. Entonces, los instrumentos permiten llegar a las fuentes de información secundaria. Por ejemplo, en un proceso investigativo, generalmente pues uno pone las referencias bibliográficas. Entonces, esas referencias bibliográficas que uno establece dentro de un proceso investigativo vendría siendo pues una fuente de información terciaria. Entonces, una vez que yo verifiqué que alguien utilizó en su proceso investigativo, no sé, un, un- un libro, no sé, sobre cables estructurado, por ejemplo, y me dice la fuente, entonces yo podría pues usar esa referencia bibliográfica para pues ir a, a- a- a recopilar pues la información eh, de información. Entonces los instrumentos con relación a las técnicas. Entonces tenemos la técnica de observación. El tipo es partícipe, puede ser partícipe y puede ser no partícipe. En el caso de que sea partícipe, el instrumento puede ser un registro diario de campo. En el caso de que sea no partícipe,
puede ir pues lista de frecuencias, chequeos o cotejos. Por ejemplo, un checklist podría ser utilizado eh, como instrumento cuando utilicemos pues la técnica de observación. Entonces, la técnica de observación, en este caso, eh, cuando aplicamos una lista de chequeo o cotejo, el tipo pues es de no partícipe. Y entonces ahí podríamos tener pues un checklist. Por ejemplo, yo quiero hacer un proceso investigativo sobre una infraestructura de red que existe, por ejemplo, del centro de datos. Entonces yo podría tener en un checklist, por ejemplo, eh, qué tipo de iluminación tiene el centro de datos, por ejemplo. Eh, por ejemplo, cuál es o si cumple con el estándar en el caso de la ambientación. Entonces, si cumple con la norma 569. Entonces, sí, no podría decir. Entonces, si no cumple con el rango que yo conozco en cuanto al ambiente, de la temperatura, que puede ser de 18 a 25 grados centígrados, entonces si yo llevo un termómetro y veo que no registra ese valor en ese rango, entonces podría poner que no cumple. Cumple, no cumple, y ahí pues ya señalo pues un aspecto dentro del proceso de observación. Mediante pues mi lista de chequeo y así puedo llevar registro de todos los aspectos que yo necesito pues revisar. Luego tenemos la técnica de encuesta. El tipo puede ser oral o puede ser escrito. Podemos, dentro de los instrumentos, cuando es oral, podemos usar una grabadora de audio o video. Podemos usar pues un celular, por ejemplo, para grabar. Cuando es de tipo escrito, podemos usar pues un cuestionario o podemos usar un test, entre otros. Otra técnica que podemos utilizar es la entrevista. Y en el caso de la entrevista puede ser estructurada o puede ser no estructurada. Y como instrumento, cuando una entrevista es estructurada, podemos llevar pues un guión o lista de entrevistas. Si es no estructurada, podemos incluir pues una libreta de apunte, grabadoras o cámaras de video para pues recopilar la información. Sociométrica, en este caso pues podemos llevar pues un test sociométrico para la recopilación de información. Bien, ahora ya vimos pues las diferentes técnicas de recopilación de información que podemos eh, utilizar y los instrumentos que se pueden utilizar, valga la redundancia, cuando pues recurramos a cada una de estas técnicas de recopilación de información. Entonces, ¿en qué vamos a registrar la información? Ese es el instrumento. ¿Cómo vamos a hacer esa recopilación de información? Entonces, eso es la técnica. La técnica es cómo lo voy a hacer y el instrumento en que voy a plasmar esa recopilación de información. Bien, hablemos de la entrevista entonces. Para Densing y Lincoln 2005, bueno, esto es tomado de esta bibliografía del 2012. La entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Como técnica de recogida de datos, esta fuente de información por las características personales pues, del entrevistador. Entonces, esto va a depender pues, de qué es lo que queremos recopilar. Si no tenemos a quién entrevistar, entonces en este caso pues no puedo utilizar entrevistas como, como técnica para la recopilación de información. Entonces podría recurrir a otro tipo pues, de técnica. Entonces, si vamos a usar la entrevista, entonces recuerden que podemos usar pues instrumentos como cuestionarios, como grabadoras,
como videograbadoras para pues plasmar la información que luego pues debe pues analizarse. Entonces, en el caso de las entrevistas, podemos tener una clasificación de acuerdo a su estructura o de acuerdo pues al diseño. Las entrevistas estructuradas, en este caso el investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere formular. Prepara un guión con preguntas realizadas de forma secuenciada y dirigida. O sea que si vamos a hacer una entrevista, entonces no es que vamos a plantear las preguntas en el orden que a nosotros se nos antoje, sino que debe llevar, esa es parte del diseño, debe llevar un orden secuencial para, bueno, que esto se logra cuando uno pues va adquiriendo experiencia en el trabajo y en la recolección de información que uno necesita pues recopilar. El entrevistado no podrá llevar, eh, eh, realizar ningún tipo de comentarios ni realizar apreciaciones. Las preguntas serán de tipo cerrado y solo se podrá afirmar, negar o responder una respuesta concreta y exacta sobre lo que se le pregunta. O sea que en este caso una pregunta estructurada no es de algo que se va a extender demasiado el entrevistador, sino que debe ser información precisa, lo que se necesita. Entonces, por decir algo, por decir algo, el cableado de backbone se debe realizar utilizando cable UTP o fibra óptica. Entonces ahí pues a la par que es que el entrevistado pues indique cuál es fibra UTP. Entonces es una pregunta que ya está eh, enfocada en lo que uno quiere específicamente eh, que el entrevistado pues me indique. En este caso por eso se dice que serán de tipo cerrada y lo que nos dicen que podrá afirmar, negar o responder con una respuesta concreta y exacta sobre lo que se le pregunta. Como es lógico, este tipo de entrevistas no son las más usadas en investigaciones cualitativas. Entrevistas semiestructuradas, en este caso el investigador, antes de la entrevista se prepara con un guión temático sobre lo que quiere que se hable con el informante. Las preguntas que se realizan son abiertas. El informante puede expresar sus opiniones, matizar su respuesta e incluso desviarse del guión inicial pensado por el investigador cuando se atisban temas emergentes que es preciso explorar. Entonces, en este caso, en las entrevistas semiestructuradas, entonces da lugar a desarrollar preguntas abiertas de tal manera que el entrevistado se pueda extender o pueda expresar su propia opinión en sus apreciaciones. El investigador debe mantener la atención suficiente como para introducir en las respuestas del informante los temas que son de interés para el estudio, enlazando la conversación de una forma natural. Entonces, el entrevistado debe ser capaz de garantizar de que el entrevistado pues no se salga del guión que él pues pretende o del tema que está en proceso de recolección de información. Entonces, en el caso de las entrevistas semiestructuradas, entonces puede haber pues ese problema si el entrevistador no tiene esa capacidad de ir guiando en el proceso de recolección de la información del informante, entonces puede pues desviarse. Entonces tiene que tener el tacto suficiente para poder centrar al entrevistado en los temas correspondientes al proceso de investigación. Eh, por su estructura y diseño, las entrevistas no estructuradas o abiertas. En este tipo de entrevista, el investigador es el instrumento de la investigación
y no el protocolo o formulario de la entrevista. Su rol implica no solo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Requiere de muchos encuentros con los informantes. El avance es muy lento. Trata de aprender lo que es importante para los informantes antes de enfocar los intereses de la investigación. La historia de vida o la autobiografía sociológica utilizan pues este tipo de entrevistas. Entonces, de acuerdo pues a un proceso de diseño de una red, entonces generalmente los procesos de investigación generalmente van a estar más enfocadas en el uso de entrevistas estructuradas, porque vamos directo a muchos aspectos que ya pues eh, se, son preguntas cerradas totalmente. Otra técnica que podemos utilizar son los cuestionarios. Su contenido, por ejemplo, eh, permite descubrir hechos y opiniones, reunir datos y objetivos cuantificables. Toda la información conseguida a través de cuestionarios se debe complementar y verificar con la obtenida por medio de otros instrumentos como la entrevista directa. Los cuestionarios son importantes recursos para detectar sentimientos, es decir, lo que está bajo la superficie y no es fácil de descubrir. El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios con una o más variables que van a medirse, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Los criterios básicos para el diseño de un cuestionario. Antes de iniciar la elaboración de un cuestionario, es necesario tener claro los objetivos y las hipótesis o preguntas de investigación que impulsan o diseñan el cuestionario. Cuando se prepara un instrumento para recabar datos, deben examinarse los siguientes aspectos básicos: la naturaleza de la información que se busca, la naturaleza de la población o muestra de sujetos que aportarán a la información y el medio o los medios de aplicación del instrumento. Cuando se justifica a la aplicación del cuestionario, cuando no hay tiempo para llevar a cabo las observaciones directas o la entrevista. O sea, un cuestionario no necesariamente pues tiene que ser presencial. Yo le puedo pasar un cuestionario al entrevistado o a las personas encuestadas y ellos pues que me respondan al cuestionario. Entonces, si no hay tiempo para una observación directa o una entrevista, entonces podríamos usar pues un cuestionario como instrumento. Cuando la información que se busca se encuentra dispersa entre diferentes grupos, entonces podemos elegir una muestra a quienes pues entrevistar. Cuando las fuentes son muy variadas o la información que se requiere exige una larga búsqueda. Entonces los tipos pueden ser abiertas, se aplica cuando se requiere conocer los sentimientos, opiniones, experiencias generales. También son útiles al explorar el problema básico. Por ejemplo, un analista que utiliza cuestionarios para estudiar los métodos de verificación de crédito en un medio. El formato abierto proporciona una amplia oportunidad para quienes respondan, escriban las razones de sus ideas. Cerrados, el cuestionario cerrado limita las respuestas posibles del interrogado por medio de un cuidadoso estilo en la pregunta. El analista puede controlar el marco de referencia. Este formato es el método para obtener información sobre los hechos. También fuerza a los investigadores para que tomen una posición y forma su opinión sobre los aspectos importantes. Los beneficios: resulta económico para recopilar la información en una población grande. Permite el análisis estadístico. Esto
son cuantificables, son valiosos para la autoconfrontación, para informarse y como medios para resolver las confrontaciones personales. Es un método de amplia aceptación y se puede obtener con gran cantidad y variedad de datos con una sola aplicación. Las limitaciones producen respuestas dentro de ciertos límites, aunque puedan servir peldaños hacia las confrontaciones. Existe el riesgo de que algunas personas contesten en forma automática y sin reflexión. El encuestador no tiene la oportunidad de tener empatía con el encuestado. En la observación como técnica de investigación científica es un proceso riguroso que permite conocer de forma directa el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. La herramienta de observación sirve de base para corroborar la información recopilada. Los beneficios: no cuesta nada llevar a cabo y se puede efectuar en el momento preciso y las ocasiones que se requiera. Proporciona información del comportamiento real, ya sea no circunscribible o reportes de terceras personas. Las limitaciones: el observador puede considerar importantes ciertos aspectos, aunque realmente no lo sean, porque ya es el criterio de la persona que está realizando pues el proceso de observación. Entonces puede ser, en el caso de un técnico de redes o de instalación de redes, si no tiene mucha experiencia en un proceso investigativo, entonces podría considerar aspectos que tal vez no son relevantes o que no son un insumo relevante para que luego sea utilizado en el proceso de diseño de la red. Si la observación se realiza sobre un evento aislado, se corre el riesgo de generalizar. Puede involucrar a una persona, un grupo, incluso a toda la organización. La observación puede no ser real, ya que según un principio obtenido de los estudios eh, de Hawthorne, cuando una persona se siente observada, tiende a modificar su comportamiento habitual, por lo que ya no actúa de una manera natural. Por ejemplo, mucho ocurre en los procesos de auditorías. Auditoría en todos los aspectos o auditorías en el caso de una auditoría informática. Generalmente cuando los usuarios se dan cuenta de que existe pues un proceso de auditoría, entonces puede ser que tengan un comportamiento diferente a cuando no están siendo observados. Entonces, en ese sentido, a veces cuando hay un proceso de auditoría, generalmente a veces ni informan a los usuarios de que hay pues una investigación, porque eso pues es contraproducente para los resultados que uno pues pretende medir con un proceso investigativo de este tipo. Eh, es difícil codificar e interpretar la información recopilada. La mayoría de las veces el tamaño de la muestra que se requiere observar puede variar. La preparación para la observación: determinar y definir aquella lo que va a ser observado. Estimular el tiempo necesario de la observación, pues no debe ser pues un largo periodo de tiempo. Debe estar pues establecido el tiempo en que se va a realizar el proceso de investigación. Obtener la autorización de la gerencia para llevar a cabo la observación y explicar a las personas que van a ser observadas lo que se va a hacer y las razones para ello. En el caso de la encuesta, podemos clasificar las encuestas también por su contenido. Algunas encuestas se enfocan en las opiniones y actitudes, tales como la encuesta preeleccionadas, mientras que otras se preocupan por características o comportamientos reales, tales como la salud de las personas, viviendas, gastos del consumidor o hábitos de transportación. Muchas encuestas combinan preguntas de ambos tipos. Los participantes pueden ser preguntados si han
oído o leído sobre algún asunto, que saben sobre él, su opinión, con cuánta firmeza sienten y por qué, su experiencia sobre el asunto y ciertos datos personales que ayudará al analista a clasificar su respuesta, tal como edad, género, estado civil, ocupación y lugar de resistencia. Para el caso de un proceso de diseño de una red estructurada, posiblemente pues difícilmente vamos a recurrir al uso de un instrumento como la encuesta, porque generalmente un diseño de red, generalmente pues o se hace o no se hace, al menos que sea pues un proyecto de mejoras, por ejemplo, eh, reforzar la seguridad de una infraestructura de red, que en ese caso pues podría, eh, eh, no sé, analizar algunos aspectos, pero tal vez no es como un instrumento que sea tan aplicable para obtener información en un proyecto de diseño de red o de cableado estructurado. La definición, hoy en día, la palabra encuesta se usa más frecuentemente para describir un método de obtener información de una muestra de individuos. Esta muestra es usualmente solo una fracción de la población bajo estudio. Por ejemplo, un fabricante hace una encuesta al mercado potencialmente eh, antes de introducir un nuevo producto, una entidad de gobierno o comisionada. Bien, esta es bibliografía que podemos consultar de donde hemos obtenido pues toda esta información que hemos planteado acerca de los diferentes instrumentos, las técnicas de recolección de información que son esenciales en todo proceso investigativo. Entonces, con esto pues vamos a dar por terminada esta sesión. En la siguiente sesión pues vamos a mostrar algunos ejemplos de instrumentos eh, que podemos utilizar en los procesos pues investigativos.